Bien, muchachos, ahorita hay 12 personas. Ya empezaremos. Hay 12 personas, vamos a empezar. Bien, el programa que vamos a aprender a usar para simular los circuitos es el KDSIMU. Ahí está el KDSIMU. Cada vez que ingresen siempre les va a pedir un código. Ese código es el 4962, que también está dentro de las carpetas que está el instalador. 4962, ok, ya te permite ingresar. Bien, vamos a hacer dos circuitos sencillos. Estos circuitos van a ser los dos circuitos que van a cablear ustedes y que va a tener un valor práctico de 70 puntos. Ya, como son sencillos, ustedes tranquilamente lo van a poder realizar en sus casas. Antes de seguir hablando de este tema, necesito saber si ya tienen los componentes. Profe, ya he comprado todos los tesos y solamente me falta ese, ¿cómo se llama esto? Para quemar la placa, el quemador de placa. Ay, 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 ay. Bien, entonces vamos a vamos a diseñar los dos circuitos que ustedes van a simular, bueno, van a realizar el cableado en los tableros que tienen y al final vamos a ponernos de acuerdo cómo vamos a llevar a cabo eso, ¿está bien? Bien, lo más básico que tenemos que aprender es hacer el arranque directo de un motor trifásico y la inversión de giro. Profe, perdón, yo no Dime. he comprado los componentes bueno, que sea para tener plata para el día martes, profe. Bueno, yo no he comprado los componentes. Vamos a ver, hay que buscar soluciones porque probablemente sea la situación de muchos, entonces veremos los circuitos que van a tener que cablear y luego vemos las soluciones. ¿Les parece? Bien. Bien, lo primero que tenemos que hacer cuando ingresan al KDSIMU es sacar las líneas de alimentación. Como en el tecnológico nosotros usamos líneas de alimentación, trifásico de la conexión estrella, línea neutro, sacamos las opciones línea 1, línea 2, neutro, y para poder realizar las conexiones lo primero que tenemos que proteger en el circuito de mando es un interruptor termomagnético. El interruptor termomagnético va a estar dimensionado de acuerdo a las características del circuito que vayamos a conectar. Bien, colocamos un interruptor termomagnético, ¿sí? Y como es un motor, obviamente tenemos que tener un relé, pues un relé térmico, ¿no es cierto? Le vamos a poner el relé térmico RT. Muy bien, para hacer el autoenclavamiento, que es el más sencillo para poder realizar el arranque de un motor, necesitamos un pulsador de parada, que es un pulsador normalmente cerrado, ¿sí? Y un pulsador normalmente abierto. En este caso, según lo que hemos avanzado, las terminaciones del pulsador abierto siempre van a basarse en el último dígito, ¿no es cierto? Cuando es un pulsador cerrado, los últimos dígitos siempre tienen que ser 1, 2. No importa si el dígito de adelante es del 0 al 9. Claro, del 0 al 9. Eso lo van a tener en cuenta, ¿sí? En este caso aquí me aparece el 11-12, es porque consideramos el dígito final, el 1-2, que me está indicando que es un contacto normalmente cerrado, y sacamos Profe, un abierto. profe, disculpe, Sí, dime. ¿qué sería 95 y 96, profe? Ya, el relé térmico tiene dos Ah, el relé contactos. térmico es. Tiene dos contactos, uno que es normalmente cerrado
el 95-96 y uno que es abierto, el 97-98, ¿no es cierto? Este es el relé térmico, los contactos del relé térmico. Una vez que tenemos el relé térmico, el pulsador cerrado, el abierto, vamos a conectar la bobina. Conectamos la bobina, le vamos a poner un nombre, el KM1. Ok, y necesitamos un contacto normalmente abierto que pertenezca al contactor KM1 para el autoenclavamiento. Vamos a hacer ahora la conexión. Nos venimos a líneas y van a observar que aquí les dice que es el cable de fase. ¿Sí? Con un clic izquierdo estiramos hasta donde deseamos que se conecte, de donde aparece el punto negrito hasta donde deseamos conectar. Muy bien, y aquí está el cable del neutro. Ahí les indica el cable neutro. Lo mismo hacemos. Esto lo vamos a introducir por esta parte para darle un poquito más de estética. Muy bien, ya está. Conectamos los contactos del KM1. Profe, Dime. perdón, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entré tarde, la que se va a disculpar. Estamos haciendo el circuito de mando de un arranque directo de un motor trifásico. Entonces, lo primero que tenemos que probar siempre es el circuito de mando, porque es el más complicado. Si el circuito de mando funciona, el circuito de fuerza es sencillo. Subimos el térmico de energía. Se van a fijar con el color de los cables que la energía está pasando a través del relé térmico del pulsador cerrado y está esperando en el 13 del pulsador abierto y en el 13 del contacto normalmente abierto del contactor. Vamos a darle un pulso, se enclava el contactor, se energiza la bobina e inmediatamente el contacto auxiliar se cierra. Y como la energía ya pasa por los dos caminos, al quitarle la energía que está atravesando el pulsador abierto, se va a seguir alimentando a través del contacto auxiliar KM1. Muy bien, ahora ustedes díganme qué cosas podemos aumentarle a nuestro circuito de mando para que sea más compatible con el usuario. Focopilotos, profe. Ya, ¿dónde le ponemos los pilotos? Muy bien. Puede ser con un auxiliar para que cuando se encienda se apague, digamos, uno y el otro se encienda. Muy bien. Vamos a utilizar, ¿qué color? Ya le vamos a poner rojo y verde. El H1 verde va a ser para cuando esté conectado, ¿sí? Cuando esté energizado el circuito. Cuando esté energizado el circuito se va a encender este indicador verde. Y ustedes quieren que cuando se active el contactor, se apague, ¿no es cierto? Y ustedes están sugiriendo que exista otro indicador que se encienda cuando se enciende el motor. Bien, cuando se enciende el motor, si queremos que se encienda un indicador, lo único que tenemos que hacer es conectarlo en paralelo a la bobina. Y así garantizamos de que también el piloto se encienda, porque también funciona con 220 voltios. En este caso, le vamos a poner el nombre presencia de energía para el indicador 1, y el otro le vamos a poner que el motor está encendido. Ok, muy bien. Para que exista la presencia de energía y se apague este piloto cuando se enciende el motor, ¿qué tipo de contacto vamos a usar?
Normalmente abierto, normalmente cerrado. ¿Cuál de los dos? ¿El abierto o el cerrado? Normalmente cerrado. Cerrado. Excelente. Este contacto tiene que Cerrado. pertenecer al KM1. Ahora, el cable de energía, este cable, el 11, tiene que conectarse a la salida del 96. Eso por la siguiente razón: por si existe algún corte de energía o si existe algún cambio de estado por fallas en el relé térmico, este también se quede apagado. ¿Sí? Bien, entonces simulamos el circuito, subimos el térmico de energía y vemos que inmediatamente nos indica el piloto que ya está energizado el tablero. Está listo para trabajar. Voy a presionar el pulsador de marcha. Me indica un piloto rojo que el motor está empezando a girar y el de energía se apaga. ¿Sí? Bien, hasta ahí excelente. ¿Qué algo más que se le pueda aumentar al tablero para que el usuario tenga más facilidad en el manejo? Fallo de motor al relé, profe. Ya, ¿dónde lo voy a conectar? Al 96. 98, profe. Al Bien. 98 es, profe. Entonces el 97 le voy a hacer un puente con el 95. 97, 98. Eso. Y del 98 voy a sacar otro indicador. Voy a sacar un H3. Este tiene que ser de color rojo. ¿Sí? Y para que no se confunda, este le voy a cambiar a un amarillo para que indique precaución cuando esté funcionando el motor. Y rojo, alerta, ¿no es cierto? El rojo es fallo motor, ¿no es cierto? Y ahí está. Ahora lo que tenemos que hacer es conectar, como ustedes dicen, el 98 lo vamos a conectar al X1 y la salida al neutro. Listo. Muy bien. Ya. El relé térmico va a funcionar cuando hagamos el circuito de fuerza. Realizamos el circuito de fuerza, tiene que tener un térmico de protección. Muy bien, térmico de protección. Vamos a utilizar los contactos normalmente abiertos que pertenecen al contactor KM1. Tenemos que usar los famosos relés térmicos. Acá están. Ok, y por último vamos a sacar el motor trifásico. Acá tenemos el motor trifásico. Listo. Cableamos las líneas de alimentación. Para eso usamos estas tres líneas. Muy bien. Conectado, 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 y no nos olvidemos de nuestra protección eléctrica. La tierra. Muy bien. La tierra. Listo. Ya tenemos todo conectado. No se olviden que hay que ponerle el mismo nombre del relé térmico a este. Le hemos puesto RT. Bien. Vamos a hacer la simulación. Energizamos. Subimos las palancas de alimentación. Le damos marcha. El motor empieza a girar. Paramos el motor. Le damos marcha. Si es que pasara algún problema de sobrecarga en el relé térmico, el motor se detiene, todo el circuito de mando se apaga y solamente queda encendido un piloto. Y ese piloto les indica que es el fallo del motor. Bien, hasta ahí, duda, consulta.
¿Qué tal, muchachos? Fácil de cablear, ¿no ve? Sí, profe. Ese es el primer circuito. Físicamente yo creo que sí puede ser fácil, ahorita un poquito. Profe, eso vamos a hacer ahora físicamente. Correcto, hasta el martes tienen que... Lo que vamos a hacer es, ustedes lo cablean, una breve explicación de cómo han cableado, en video todo, y me muestran cómo arranca el circuito de mano. Y en vez del motor, como les he pedido, 3 indicadores luminosos, 3 indicadores incandescentes, ¿sí? Van a tener 3 foquitos, como le llamamos normalmente. Y lo que vamos a hacer es conectar los foquitos en estrella. ¿Cómo es la conexión en estrella? Agarras un cablecito y los puenteas un extremo de los focos entre todos y las otras 3 hacia la alimentación. Profe, una consultita. La parte de los focos puede ser cualquier tipo de foco o sí los que nos indicó. Mejor si son los incandescentes, porque los que son LED se van a arruinar, entonces los incandescentes les sale más económico. ¿Esto está sustituyendo por un motor, profe? Sí. Eso sí sustituiría las 3 bobinas. Aquí tendrías una bobina, otra bobina y otra bobina, ¿no es cierto? Profesor, ¿vamos a ver en los tableros que tenemos o igual aquí en el computador? Ya, lo que tienen que hacer es ejecutar este circuito en la parte práctica en los tableros que tienen. Entonces, ¿qué es lo que van a necesitar para este circuito? Un térmico unipolar, un térmico trifásico, van a necesitar un relé térmico, un contactor, un pulsador normalmente cerrado, un normalmente abierto, y van a utilizar un contacto auxiliar normalmente cerrado y van a usar 3 pilotos. Profe, eso podría ser como monofásico, ¿no? Lo que van a hacer ustedes, en vez de la tercera línea, como solo van a tener línea y neutro, más o menos algo así les va a quedar. La incandescencia de los focos se va a dividir en la cantidad de la conexión que tiene. ¿No ve? Entonces van a meter línea, neutro, y el tercer lo van a puentear, igual van a activarse los indicadores. La intensidad de sus indicadores, la intensidad de sus focos deberían reducirse a la mitad. Si la conexión está bien hecha, se va a reducir a la mitad. ¿Qué tal? Si estuviera mal, profe, Si estuviera mal, no alumbraría. peor de los casos va a ser un cortocircuito, pero dudo mucho, porque el foco no tiene... Profe, ¿puedes repetir polaridad. qué cosa vamos a...? Profe, buenas noches. Quería sugerir, profe. Claro, dígame. Profe, buenas noches. Profe, una sugerencia, ¿no? Muy personal, tal vez una opinión o una... anterior, teníamos, profe, con anteriores profesores docentes que hemos pasado, hemos hecho un tablero, entonces, algunos materiales tenemos.
Así en grupo hemos hecho entre 3, entre 4, entre 2, así hemos hecho, profe. Sugiero de que podemos tal vez para economizar, tal vez hacer en los tableros que tenemos en grupo como hemos hecho, entonces tal vez podemos hacer, digamos, entre 3, así, profe, los más cercanos que vivimos, profe. Es una sugerencia, profe, para economizar más que todo, ¿no? Economía, especialmente me afecta, profe, a mí personalmente, profe. Sí, profe, también estoy de acuerdo, profe, en eso. ¿Qué opinan los demás? Yo también, profe, estoy de acuerdo en eso. Porque uno de mis compañeros vive cerca de mi casa, profe, igual. Y con él es el que Profe. hemos armado el tablero. Ya. Nosotros también tenemos contactores, todo eso en grupo, pero Ya, muchachos, excelente. Qué bueno que sean, que tengan esa camaradería. Me parece bien. Por mí no hay ningún inconveniente. Entonces, limitaremos los grupos. ¿Ya? ¿Les parece grupos de 2 personas o de 3? ¿De 2, profe, sería nuestro bien? grupo estaba de 3, profe. De 3 o de 2, profe. Algunos La grupos mayoría- están formados de 3, profe, una mayoría entre 3 y 4 éramos. Ya. Hagamos algo sencillo. Por el grupo de WhatsApp, entonces ustedes me envían la lista de, por ejemplo, el grupo Mencia. Le ponen ahí grupo, le ponen un nombre, ¿no? Grupo Mencia, por ejemplo. Grupo Mencia, está Dani Orlando, digamos, y Apaza, ¿ya? Entonces mándenme las listitas. Pero esta parte tómenlo con mucho cuidado del tema de poder reunirse. O sea, mi sugerencia para evitar este tema de los contagios y todo, podría ser que, o sea, uno pueda hacer un día los circuitos y al día siguiente pueda recoger el tablero y llevarlo a su casa a otra persona y el tercero al otro día, ¿no ve? Como tenemos una semana, nos podría dar ese tiempo. Porque ¿cuál es el temor? El temor es no generar grupos de concentración. Y en eso ha sido bien tajante Seduca. O sea, si digamos llega a pasar algo en estos grupos de trabajo, van a ser muy drásticos en la sanción al instituto, ¿no? Entonces, por eso yo les sugería que hubiese sido mejor individual. Pero si ustedes tienen esa disposición de poder hacer ese trabajo, pues, lo mejor sería tal vez ir rotando el tablero. No sé si les parece correcto eso. ¿Qué opinan? Sí, profe, está bien, profe, eso. Está bien, profe. Con ese cuidado les voy a pedir ese favor, que tengan mucho cuidado con eso, ¿ya? Entonces, el favor que quiero pedirles es que ustedes me envíen o sea, el nombre del grupo y los que están allá. Entonces estaría resuelta esa parte de los equipos, de los dispositivos con eso, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Profe, una consulta. Este arranque directo lo podemos hacer con un motor monofásico también, ¿no? Haciendo la conexión. Correcto, muy bien, buena sugerencia. Si tienen motorcito monofásico. Porque, por ejemplo, yo tengo un motor monofásico, entonces para poderlo utilizar. Sí, me parece bien, a ver. Entonces de un motor monofásico, más o menos la figura sería así. Y los proyectos van a cantar. Yo me gastaba. Ya, a ver, veo que está, motor monofásico. Listo. Entonces aquí estaríamos conectando una línea y compartiendo el neutro. Subir. A ver, Joan, mañana voy a subir. Decirles, no nos hemos avanzado, dice. Listo. Aquí está la conexión.
No se olviden puentear siempre tanto la entrada como la salida hacia el motor para que el motor trifásico pueda, perdón, el relé térmico pueda detectar las corrientes. Muy bien, energizamos y ahí está, el motor monofásico, ¿no? Esa sería la conexión. El relé también funcionaría normal. Bien, si tienen motor monofásico, excelente. Ya. Bien, entonces haremos el siguiente circuito para ir viendo esto. Bien, muchachos, el siguiente circuito que vamos a hacer va a ser la inversión de giro de un motor trifásico. Profe, una preguntita. Sí. ¿Está grabando todo el circuito que está dictando? Los circuitos están grabándose en video y también lo estoy guardando para enviárselos más rápido por PDF o por Word. Ya, está bien, profe, gracias. De nada. Bien, entonces sacamos la energía de alimentación trifásico. Tenemos que sacar siempre un dispositivo de protección primero. Sacamos un dispositivo de protección. Como es un motor, necesitamos un relé térmico. A pesar de que va a tener inversión de giro, no, igual es como es un solo motor, solo vamos a usar un relé térmico. Aquí está el relé térmico con sus terminaciones 95, 96, 97, 98. Le vamos a poner relé térmico 1. Ok, necesitamos en este caso un pulsador normalmente cerrado para hacer la parada. ¿Sí? Aquí vamos a especificar eso. Este pulsador es de parada. Y para el giro izquierdo y giro derecho vamos a usar dos pulsadores. Acá está, pulsador. Muy bien, aquí está, le vamos a poner el texto, le vamos a poner el pulsador, el giro horario, le vamos a poner. Giro horario. Otro pulsador normalmente abierto. Le vamos a poner el giro antihorario. Giro antihorario. Muy bien. Entonces, para hacer la inversión de giro necesitamos dos contactores. Un contactor, le vamos a llamar a este KM1. Y este otro contactor le vamos a llamar el KM2. Ya, vamos a usar sus respectivos auxiliares, normalmente abierto, 1314, perteneciente al KM1. Y el otro 1314, perteneciente al KM2. Ok, listo. Ya, esta primera parte vamos a empezar a cablearlo. Y el neutro. Ya debería funcionar nuestro circuito. Subimos energía. Ya, aquí hay un error. Este tiene que llamarse S3 porque si no activa los dos al mismo tiempo. Ya, subimos la energía. Listo, ahí está. Está girando el motor en sentido horario en el circuito de mando. Lo apagamos. Y ahora gira en sentido antihorario. Como la definición de la inversión de giro implica hacer el intercambio de dos líneas, ¿sí?
significa que el KM1 y el KM2 no tienen que encontrarse en ningún momento. ¿Qué significa eso? Que si he accionado el KM2, el KM1, o sea, el giro horario no debería encender, ¿sí? ¿Por qué razón? Enseguida les vamos a mostrar por qué razón. Vamos a empezar a cablear, a ver, el circuito de fuerza. A ver. Cableamos el circuito de fuerza. Aquí está. Este va a pertenecer al giro horario, el KM1. Y este otro al giro antihorario. Este va a pertenecer al KM2. Bien. Nos falta el interruptor termomagnético trifásico de protección. Listo. Y vamos a usar solamente un relé térmico, habíamos dicho, ¿no es cierto? Ahí está nuestro relé térmico RT1. Y por último sacamos nuestro motor trifásico. Ahí está, ok. Vamos a hacer la conexión del cableado. Bien, ¿qué dice la definición de la inversión de giro? La inversión de giro indica que en un motor trifásico lo único que hay que hacer es intercambiar las líneas. La línea 2 que estaba yendo al 3 lo voy a cambiar con el 5. Y la línea 3 que estaba yendo al 5 le voy a poner al 3. ¿Sí? Entonces vamos a conectar ya. Está correctamente hecho la inversión de giro. ¿Qué opinan? Sí, profe, pero le faltan sus indicadores luminosos. Muy bien. Siempre hay que pensar en la facilidad de control sobre el tablero del operador. Ya. Les voy a ir explicando la razón del por qué el KM1 y el KM2 no deberían nunca, ni siquiera por accidente, encontrarse o enclavarse al mismo tiempo. Ya, digamos, ya vamos a subir la energía. El operador escoge el sentido antihorario. Sí, y accidentalmente otro operario presiona el botón sentido horario. ¿Qué ha pasado? Cortocircuito, profe. Muy bien, ha reventado el tablero. Eso porque si estos dos llegan a enclavarse, el cambio de fases o de líneas que estamos haciendo es conectar un cable entre la línea 2 y la línea 3. Otro cable entre la línea 3 y la línea 2. Estamos haciendo doble cortocircuito. Por esa razón, para evitar que estos sentidos de giro se lleguen a encontrar, lo que tenemos que hacer es ¿qué tenemos que hacer? Poner auxiliares. Muy bien. Ponemos auxiliares abiertos o cerrados. Acuérdense de lo que les he enseñado. Si quieres Abiertos. que algo se llegue a cortar, necesitas conectar un contacto cerrado en serie. Y con eso estás garantizando de que cuando eso se active va a cortar el circuito. ¿No es cierto? Entonces agarramos un contacto normalmente cerrado. Uno ahí. Y otro ahí. Y lo conectamos en serie, como decía la definición.
Lo conectamos en serie y eso me va a garantizar de que al activarse ese contacto va a sacar de servicio esa bobina. Es por esa razón que queremos que cuando el contactor del giro antihorario esté activado, por nada del mundo debe activarse el giro horario. Por lo tanto, cuando se active KM2, esto debe abrirse. KM2, ok. Y lo propio con el sentido antihorario. Cuando se active el sentido horario, se va a activar KM1. Ya no debería activarse el sentido antihorario. Por lo tanto, al activarse esta bobina, voy a ordenarle este contacto que se abra para que esto, por más que se pulse, no llegue a activarse. Muy bien. Vamos a ejecutar la simulación. Subimos nuestros térmicos de energía. Empezamos con el sentido horario. Y por más que yo desee activar el sentido horario, ya no voy a poder activar. ¿Por qué razón? Porque la energía me ha cortado el contacto auxiliar del KM1, ha cortado por completo el paso de energía de comunicación hacia la bobina KM2. Ahora, para poder hacer la inversión de giro, necesito parar el motor. Y activar el pulsador. Y ahora sí tengo el sentido de giro antihorario. Bien, dudas, consultas. Profe, ¿y la numeración de los auxiliares para la inversión de giro 11 y 12 es lo correcto o lleva otra numeración? Dependiendo del fabricante, a veces le ponen 51, 52, o otros que le ponen el 61 y 62. ¿Cómo van a saber qué es el cerrado? El último dígito de la derecha tiene que ser 1 para entrada y 2 para la salida. Profe, en los circuitos estos chinos, en el THNT, por ejemplo, el 53-54 es normalmente abierto. 54, 62, 62 sería. ¿Perdón? 53, 54 es normalmente abierto. Correcto. Y 61, 62 normalmente cerrado. Muy bien. El que estamos usando aquí es cerrado, ¿no ve? Entonces, depende al fabricante, ¿no ve? Eso lo van a verificar. Siempre básense en el último dígito de la derecha. El 1, 2 cerrado, 3, 4 abierto. Profe, tengo una duda o una consulta. De la bobina, digamos, del contactor de los normalmente abiertos 13 y 14 del K2, tiene que ir del 14 al auxiliar del K1, ¿no? Para que se intercale. Correcto. Al 61, y del 62 tiene que volver a la bobina del K2. Eso es lo que ahí indica. Correcto. Exactamente. Entonces, cuando ustedes estén cableando, lo mejor que pueden hacer es colocarle nombre o etiqueta a cada contactor. Para cablear, lo que ustedes tienen que hacer es empezar a ejecutar en orden. Van a agarrar el cable y lo van a conectar a línea. Van a tomar las referencias de línea si es que tienen ese sistema a un cable. Línea tengo que conectar a la entrada del térmico. De la salida del térmico voy a llevar al 95 del relé térmico. Del 96 del relé térmico voy a llevar a la entrada del pulsador normalmente cerrado
que puede ser el 1 o en este caso el 11, dependiendo al número que tenga tu pulsador. Ahora sí, de aquí, de la salida del 12, primero tengo que llevar al 13 del pulsador de giro horario. Tengo que hacer después un puente con el 13 del contactor KM1. De ahí llevo un puente al 13 del pulsador normalmente abierto del sentido antihorario. Y del 13 tengo que llevar un cable al auxiliar abierto del KM2, del contactor 2. Después de haber hecho ese cableado, prosigo de la parte izquierda. De la salida del pulsador abierto, voy a conectar un puente con el 14 del contactor KM1. Ya sea de la salida del contactor, voy a sacar un cable que va a ir al auxiliar del contactor 2, a la entrada del cerrado, en este caso 51. De la salida del 52 tengo que llevar a la bobina del contactor 1, a la entrada al A1, y el A2 al neutro. Lo mismo hago aquí. Entonces, para que los circuitos les salgan bien y no tengan fallo, háganlo así. Vayan tomando un principio, vayan cableando. Por esa razón, automatismos tienen números y tienen esa facilidad de poder seguir las conexiones de acuerdo a los números que corresponden en sus dispositivos. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Profe, ahí, por ejemplo, para la inversión de giro motor, tienes que conseguir solo mando, vamos a hacer. No, lo mismo que hemos hecho hace rato. En vez de motor, vamos a usar los foquitos. Profe, ten en cuenta que tenemos monofásico nomás. Claro, por eso van a usar foquitos nomás. ¿No ven? Profe, ¿con motor monofásico podemos hacer? No, no va a invertir giro porque el proceso del motor monofásico es otro. Como tienen monofásico nomás, el 3 lo van a conectar al neutro y el 5 lo van a conectar a línea y ya está resuelto el inconveniente. Lo que tiene que estar infalible es el circuito de mando. Entonces en la simulación, cuando hagan giro horario antihorario, nos hemos olvidado subir la energía. Sí, va a encenderse sus luminarias y en el otro sentido también. ¿Sí? Por eso les he pedido los foquitos para simular el motor. Sus señalizaciones, profe. Esa es su tareita. Sí, te lo van a completar como parte práctica de... Ya, el otro circuito es el mismo, ¿no es cierto? O sea, en el tema de señalización. Solamente que en este caso van a usar más pilotos, ¿no? Uno para que encienda en sentido horario, otro para que encienda en sentido antihorario. Pero el fallo motor va a ser solamente un indicador para ambos sentidos, ¿no ve? Porque es solo un relé. Eso se los voy a dejar a criterio de ustedes. ¿Está bien? Ok, profe. ¿Cómo les he ido con la adquisición? Profe. Dime. Podemos hacer como estamos usando nuestros contactores y nuestras piezas con la numeración de nuestros primeros procesos, podemos hacer el circuito, ¿no ve? ¿Cómo no te escuché bien?
nuestros contactores, la numeración, o sea, todo esto podemos emplear las mismas numeraciones para hacer los circuitos, es decir. Exacto. Miren, ustedes tienen la facilidad de usar este programita, hacerle doble clic sobre el componente, clic izquierdo, y para simular le pueden poner los números que están usando, ¿sí? En este caso es el 34, le ponen así. Pueden modificar la numeración, lo imprimen y ya pueden trabajar directamente con los números que ustedes disponen en sus componentes. ¿Cómo les ha ido con la adquisición de los nuevos materiales? Se ha adquirido, profe, yo he adquirido. Muy carito. Ya, entonces, como hemos decidido trabajar en grupos, en estos nuevos equipos también lo adquiriremos en grupos para que no les sea muy caro, ¿les parece? Sí, profe, está bien. Ya. Para que hagan bien este trabajo del cableado, entonces la tarea para el martes sería la presentación en video de la parte cableada, la lógica cableada que ustedes van a ensamblar con una breve explicación, y vamos a compartir esos videos, lo vamos a compartir como grupo en la clase del martes. ¿Está bien? Sí, profe. Ya, excelente. Eso sería todo por hoy. Y el martes lo que vamos a hacer es aumentar a este tipo de arranque directo, inversión de giro de motores, los dispositivos electromagnéticos. Vamos a encender motores con esos dispositivos pequeños, combinando lo que es corriente continua con corriente alterna. ¿Está bien? Ya. En eso, Sí, profe, olvidando la parte del quemado de la placa. El martes, quemado de la placa, para que lo haga. El martes les voy a explicar todo biencito, ya se va a cumplir el tiempo. Concéntrense en esta práctica y el martes ya les indico cómo vamos a quemar y cómo vamos a hacer el ruteado del circuito. Profe, ¿se va a subir a Modly o al WhatsApp? Perdón, ¿cuál? ¿Cuál de los? El video, profe. Los videos, de los profe. circuitos. Ya.